Y seguimos con esta serie de ejercicios donde ahora vamos a ver tensiones. Bueno, vamos a seguir viendo tensiones en la cuerda. Solamente que si ustedes se dan cuenta en los videotutoriales anteriores, el ángulo de la cuerda T1 hacia la horizontal y el ángulo de la cuerda T2 hacia la horizontal eran los mismos. Aquí vamos a manejar ángulos distintos. Pero todo el proceso es exactamente igual. Así que vamos a analizar este diagrama de en equilibrio estático, donde tenemos fuerzas en equilibrio estático, y lo vamos a ver desde el punto de vista del punto, valga la redundancia, en donde inciden la fuerza de tensión T1, T2 y el peso de la partícula, en este caso el cuerpo. Y tenemos que el peso del cuerpo serían 7 kilogramos, que al multiplicarlo por 9.81 por 9 por 9.81 metros por segundo al cuadrado, tendríamos 68.67 newtons, y el peso de la partícula va hacia abajo con un ángulo de menos 90 grados. ¿Por qué? Porque medimos dicho ángulo del eje X positivo hacia la cuerda que está sosteniendo la partícula o cuerpo. Muy bien. Entonces ya tendríamos el peso del cuerpo y nosotros, peso del cuerpo partícula, y nosotros ahora vamos a obtener la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, que las obtenemos de la misma forma en la cual lo hemos hecho en todos los anteriores ejercicios. Entonces tendríamos coseno de 60 grados por la magnitud de T2 más coseno de 135 grados por T1 y más el coseno de menos 90 grados, que es 0. Nos quedaría esta expresión para la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos para la sumatoria de fuerzas en Y, lo mismo, pero cambiamos los cosenos por senos, y esta tendríamos por sumatoria de fuerzas en Y. Nosotros tenemos que ambas, tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y, son igualadas a 0. De tal manera que podemos despejar de la sumatoria de fuerzas en Y esta expresión de esta expresión, con lo cual además, si yo despejo si yo despejo espérenme tantito, aquí que tenemos T2, T1, T2, ya sé qué pasó aquí, T2, T1, mire, de aquí se despejó a T1, entonces, despejando a T1 de la expresión T3, que tendría, pues tendría que T1 es igual a 2 entre la raíz de 2 por un medio, y esto se puede reducir a 1 entre la raíz de 2. Entonces T1 sería igual a 1 entre la raíz de 2 por T2. Es decir, yo puedo sustituir T1 en esta posición porque sé que T1 es igual a 1 entre la raíz de 2 por T2, que es lo que está aquí. Entonces sustituyo T1 en la expresión 4 y tendría esto, raíz de 2 entre 2 por 1 entre la raíz de 2 por T2, porque sé que esto es igual a T1, tal como está aquí. Estoy reescribiendo la expresión 4, solamente que sustituyendo T1 en este lugar, más la raíz de 3 entre 2 por T2 igual a 68.67. Pasé el 68.67 al otro lado. Y yo ya podría, haciendo las sumas, yo les pido que aquí ya lo hagan con decimales, que calculen R, la raíz cuadrada de 2 entre 2 por 1 entre la raíz cuadrada de 2. Y luego que también calculen en decimales la raíz cuadrada de 3 entre 2, y así ya podrían sumar los coeficientes constantes que acompañan a la magnitud de la fuerza de tensión T2, lo cual les daría para este caso 1.366 T2 igual a 68.67. Ya pueden despejar a T2 y tendrían su valor. Ahora, como ustedes saben que T1 es igual a 1 entre la raíz cuadrada de T2 y ya conocen el valor de T2, pueden obtener la magnitud de la fuerza de tensión T1 y habrán finalizado el problema. Vamos con otro problema. Tenemos este diagrama. Y entonces van a proceder de la misma forma en la cual se ha hecho en todos los anteriores diagramas. Es decir, voy a analizar mi sistema en equilibrio estático desde el punto de vista de este punto, valga la redundancia, que es donde inciden la fuerza de tensión T1, T2 y el peso de la partícula. Para este caso, la partícula pesa 8.51 kilogramos, que multiplicado por 9.81 metros por segundo al cuadrado, nos daría que el peso es 83.46 newtons. Va hacia abajo. Y entonces tendrían este diagrama, con lo cual obtendrían la sumatoria de fuerzas en X, coseno de 45 grados por T2, más el coseno de 150 grados por T1, más el coseno de menos 90 grados, y les daría aquí,
para la sumatoria de fuerzas en X, y para la sumatoria de fuerzas en Y tendrían el seno de 45 grados por T2 más el seno de 150 grados por T1 más el seno de menos 90 grados por el peso, y tendrían esto tendrían esta expresión para la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ustedes van a despejar T1 de esta expresión, con lo cual tendrían que T1 es igual a 2 entre la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 2 entre 2, lo que se reduce ¿a qué? A la raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 3 por T2, y a eso es igual T1. Con lo cual pueden sustituir dicha expresión en esta posición. Reescriben la expresión 12 tal como se ve en la expresión 13, solamente que en vez de poner T1, ponen su igualación en términos de T2. Ya sumarían estas dos T2 y yo les pido que ya utilicen su calculadora para calcular un medio por la raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 2 entre 2, y en este caso tendrían 1.115 T2 igual a 83.48. Despejan y ya tendrían el valor de T2, y como ustedes saben que T1 es igual a la raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 3 por T2, ya pueden obtener a T1 y así finalizarían el problema. Muy bien, por el momento es todo. Nos vemos en otros videotutoriales. Hasta pronto. Vamos a seguir con esta serie de ejercicios de tensiones en cuerdas. Ahora, yo voy a calcular la tensión, la magnitud de la tensión en T1 y T2, para lo cual analizaré este sistema en equilibrio estático desde el punto de vista de este punto, donde inciden T1, T2 y el peso de la partícula. En este caso, la partícula pesa 7.5. No, la partícula tiene una masa de 7.5 kilogramos. Por lo tanto, al multiplicar 7.5 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que en el sistema internacional nosotros sabemos que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, tendríamos 73.57 newtons. Y el diagrama de cuerpo libre que representa este sistema sería el que tenemos aquí, donde T1, como se ve en el diagrama, forma un ángulo con respecto al horizontal de 60 grados, mientras T2 forma un ángulo con respecto al horizontal de 45 grados. Aquí está. Muy bien. Y ahora nosotros vamos a calcular la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X y la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Y tendríamos coseno de 45 grados por T2 más el coseno de 60 grados por T1 más el coseno de menos 90 grados por el peso de la partícula. De tal manera que tenemos esta expresión para la sumatoria de fuerzas en X, y para la sumatoria de fuerzas en Y sería el seno de 45 grados por T2 más el seno de 120 grados por T1 más el seno de menos 90 grados por el peso de la partícula, con lo cual nos da esta expresión para la sumatoria de fuerzas en Y. Yo despejo la sumatoria de fuerzas yo despejo a T1 de la expresión 3 y tendría que T1 es igual a 2 por la raíz cuadrada de 2 entre 2, lo que se reduce por T2, lo que se reduce la raíz cuadrada de 2 por T2, lo que está sustituido aquí, porque ya esa igualación se sustituyó en la expresión 4 en la posición de T1, que es lo que ustedes tienen aquí. Multiplican los coeficientes constantes que acompañan a T2 y ya los pueden sumar para despejar a T2, y como saben a T2, y ustedes conocen que T1 es igual a la raíz cuadrada de T2, ya podrían saber también a T1. Aquí tendríamos un segundo problema, un segundo ejercicio, donde la cuerda T1 forma un ángulo con respecto al horizontal de 30 grados, mientras la cuerda T2 forma un ángulo con respecto al horizontal de 60 grados, de tal manera que nosotros podemos expresar dicho sistema en este diagrama de cuerpo libre. Ahora hacen lo mismo y yo ya les voy a pedir que ustedes mismos calculen. Miren, de todas formas, tienen aquí las expresiones de la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y los resultados. Les voy a pedir que, gracias a todo lo que han visto en los anteriores videotutoriales, resuelvan este ejercicio como ejercicio de tarea. Y sería por esto. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.